Angel Reese acaba de caer en Atlanta y las agentes libres ya están saliendo corriendo, pero no de la ciudad, sino de ella. Y el timín no pudo ser más incómodo, porque justo en el momento en que Chicago decidió soltarla, Skylar Diggins Smith, Dijon I. Carrington, Azura Stevens y Reb Oral llegaron corriendo a firmar con el Chicago Ska. El mismo equipo del que todos decían que nadie quería saber nada. La misma franquicia que supuestamente nadie elegía. Resulta que la ciudad nunca fue el problema, y hay 2 años de pruebas que dejan claro quién sí lo era. Entonces, dime tú, ¿por qué nadie quiere compartir cancha con Angel Reese? Déjalo en los comentarios. Porque ahora que ya no está, las jugadoras sí quieren ir. Y esto se está poniendo feo, feo de verdad, como dicen, se está haciendo tarde demasiado temprano. Te lo dije, sacaron el problema. Sin Angel Reese, Chicago por fin empieza a tomar el rumbo correcto. Ahora, hablemos rápido de sus números, porque en papel se ven bastante sólidos. 2 selecciones al All-Star, dobles en 2 temporadas, rebotes que la pusieron en comparación con algunas de las mejores interiores de la liga. Entonces, ¿por qué el Chicago Ska terminó 13-27 en su primer año y luego cayó aún más a 10-34? Eso no es una simple reconstrucción, eso es un equipo yendo hacia atrás con la misma pieza central todo el tiempo. Porque claro, a ella no le dicen que no. Siempre escucha más y que no, y eso cambia todo. Y sí, ella dice que está emocionada, que lo bueno viene pronto, pero los números de rebotes merecen una pausa, porque no son exactamente lo que parecen. Gran parte de esos rebotes eran ofensivos, y muchos venían de sus propios tiros fallados. Fallaba, tomaba su propio rebote, volvía a intentar, y cada uno de esos intentos contaba igual que bajar un rebote defensivo peleado contra una poste fuerte. Eso no es dominio. Y por si no te habías dado cuenta, el Chicago Ska está en misión total ahora mismo, una misión seria. Y la verdad, también tiene su lado irónico. Más aún cuando algunas de las jugadoras que antes parecían ahogadas en ese equipo ahora están regresando. Porque eso que parecía producción, en realidad era volumen vacío que nunca movió la columna de victorias. Pero lo de la cancha, por mal que se vea, ni siquiera fue lo que terminó de explotar todo. Courtney Vandersloot pasó años construyendo su legado en Chicago. Ganó campeonatos, se ganó el respeto del vestidor, y cuando se lesionó, Reese supuestamente la llamó vieja y acabada. No en privado, sino de una forma que llegó rápido a todo el equipo. Y claro, Vandersloot es de esas jugadoras por las que tus compañeras se parten el alma, imagina cómo cayó eso. Y luego vinieron declaraciones todavía peores, cuestionando si podían confiar en ella por su edad, sugiriendo que necesitaban a alguien más joven, con experiencia y mentalidad ganadora, irónico, considerando que Vandersloot ya era campeona múltiple y venía incluso de dejar a las New York Liberty para ayudar a Chicago. Después pasó lo de Camila Cardoso, y eso ya no fue algo pequeño. No fue una discusión leve ni un mal entrenamiento. Fue un abandono total en medio de una situación de equipo relacionada con Reese. Y estamos hablando de la jugadora en la que Chicago realmente estaba construyendo su futuro. Si ella llegó al punto de no querer ni quedarse en el vestidor, eso te dice todo sobre el ambiente. Porque Cardoso no es dramática, ella solo juega. Y lo más fuerte fue verla prácticamente desconectarse del equipo, como si quisiera estar en otro lado, incluso volteando hacia la banca de las New York Liberty como si dijera, hay espacio para mí allá. Luego llegó la suspensión. Y un equipo no toma esa decisión a la ligera. Para que pase eso, ya hubo pláticas, advertencias, intentos de arreglarlo, y nada funcionó. Cuando una franquicia suspende a una jugadora, es porque la paciencia ya se acabó desde hace rato. Y lo que hizo todo aún más grave, fue que no fue algo de una sola vez. Fue constante. Esto no fue una mala semana ni un incidente aislado que después se olvidó. El comportamiento de Angel Reese siguió exactamente el mismo patrón durante 2 temporadas completas y al final sus propias compañeras lo confirmaron públicamente. La llamaron un cáncer en el vestidor. Y esa frase no se usa en el deporte profesional a menos que el daño sea real y profundo, porque las jugadoras normalmente se protegen entre ellas. Cuando rompen ese código y lo dicen abiertamente,
es porque afectó cómo trabajaban, cómo se preparaban y cómo se sentían al entrar al equipo todos los días. Y sí, el artículo sobre Angel Reese que publicó Yahoo Sports no se guardó nada. Desde el inicio fue directo, exposición total. Una organización que ya no la soportaba, un vestidor roto, y hasta jugadoras celebrando por dentro que ya no estuviera. Todo el tema de los dobles quedó en evidencia. Mientras la directiva veía caer las victorias, el vestidor se desmoronaba en silencio, y ambos problemas estaban pasando al mismo tiempo. En las estadísticas, Reese producía. En el equipo, era un problema. Y llegó un punto donde esas dos cosas ya no podían coexistir. Después de perder playoffs por segundo año seguido, Reese dijo en Chicago Tribune que no iba a aceptar lo mismo, que necesitaban grandes jugadoras sí o sí. El equipo escuchó eso, miró 2 años de derrotas, y empezó a hacer su propia lista de cosas no negociables. Porque su impacto estaba más enfocado en inflar sus números que en mejorar al equipo. Aún así, Chicago tenía una oportunidad, 2 picks de primera ronda en los próximos años para reconstruir bien si jugaban sus cartas correctamente. Pero lo más revelador fue que, según reportes, las jugadoras del Chicago Sky estaban felices de que se fuera, lo que deja clarísimo cómo era vista dentro del vestidor. Atlanta terminó dando 2 primeras rondas y un intercambio de segunda en 2028 por una jugadora que venía de 2 All-Stars seguidos. En internet muchos se volvieron locos, incluso comparando el retorno con una bolsa de papas, y la verdad, no está tan lejos. Porque en la WNBA esos picks tienen valor, sí, pero no es lo que pagas por alguien que crees que va a cambiar tu franquicia. Es lo que pagas cuando el otro equipo solo quiere terminar con el problema. La forma en que Chicago manejó esto lo dice todo. Cuando un equipo cambia a una estrella por razones externas, negocia durante meses, busca el mejor retorno posible. Aquí no. Atlanta llegó con picks que ni siquiera veremos pronto en cancha, y Chicago dijo sí. Un reporte lo dejó claro, querían sacarla tan rápido que aceptaron la primera oferta. Eso no es maximizar valor, eso es cerrar una etapa. Y seamos claros, una jugadora del supuesto nivel de Reese no se cambia antes de su tercera temporada solo por picks futuros, a menos que el equipo crea que esos picks valen más que ella ahora mismo. Y eso es durísimo para su valor en el mercado. Chicago tomó esos picks y actuó de inmediato. Y lo que pasó después fue casi incómodo de ver si eres fan de Reese. Skylar Diggins-Smith, 7 veces All-Star, firmó con el equipo. Dejonae Carrington, jugadora más mejorada y defensiva elite, también llegó. Azura Stevens, con experiencia de campeonato, se sumó. Y luego trajeron a Reba Rao, una de las jóvenes anotadoras más explosivas. Nadie dudó. Nadie pidió tiempo. Simplemente llegaron. Mientras tanto, Reese arrancaba su nueva etapa celebrando en redes y mostrando su nueva imagen, pero dentro de Chicago, según fuentes cercanas, lo que se sentía era alivio total. Durante 2 años se dijo que la ciudad era un destino poco atractivo, curioso, porque esa narrativa duró exactamente lo mismo que Reese en el equipo, y desapareció en cuanto se fue. Y en medio de todo eso, Chicago tomó su jersey número 5 y se lo dio a Reba Rao sin dudar. Los fans de Reese explotaron en redes pidiendo que retiraran el número, lo cual es bastante absurdo, porque los números se retiran por campeonatos, por historia, por logros reales. Y esos equipos terminaron 13-27 y luego 10-34. No hay nada que retirar ahí. El Chicago Sky no solo pasó la página, cambió todo, nombre, número y narrativa, y lo hizo tan rápido que ni pareció transición. Ahora la pregunta es real, ¿van a ganar el doble de partidos? Se están metiendo silenciosamente a playoffs. Con jugadoras como Diggins-Smith, no suena tan loco. Mientras tanto, el Atlanta Dream vio todo esto y aún así decidió apostar por Reese como pieza perfecta para su proyecto. Pero hay un detalle importante, Brittney Griner, quien era clave en el equipo, se fue a las Connecticut Sun poco después del traspaso. Atlanta venía de una gran temporada regular y aún así cayó en primera ronda contra el Indiana Fever, un equipo lleno de bajas que ni siquiera contaba con Caitlin Clark. Y ahora esperan que Reese sea la diferencia. Si haces las cuentas del roster, no queda tan bonito,
básicamente es el mismo equipo, pero cambiando a Greene por RS. Y ahí está el problema. Greene es campeona, MVP, una de las interiores más dominantes de la historia. RS nunca ha jugado un partido de playoffs. Ni uno. Y aún así, lo venden como una mejora. Sí, Atlanta todavía tiene talento. Rhyne Howard y Alicia Gress son jugadoras de altísimo nivel, capaces de crear, moverse sin balón y anotar bajo presión. El problema no es el talento, es si los hábitos de RS, la obsesión por estadísticas, la fricción que ya mostró antes, empiezan a afectar cómo funciona un equipo que ya era competitivo cuando realmente importan los partidos. Y luego llegó la agencia libre, y Atlanta no se convirtió precisamente en el destino más atractivo de la liga. Empezaron a circular reportes de que varias jugadoras en la WNBA ya habían escuchado lo que salió de Chicago, y muchas no estaban corriendo a firmar con un equipo construido alrededor de Angel Reese. Así es como funcionan las reputaciones de vestidor, no hay comunicados oficiales, no hay anuncios públicos, solo agentes hablando con agentes, jugadoras escribiéndose entre ellas, y la información moviéndose por toda la liga como siempre pasa. Para cuando un equipo intenta reclutar en agencia libre, todo el mundo ya sabe cómo es el ambiente y algunas simplemente prefieren irse a otro lado. Y si alguien me pidiera consejo para esas jugadoras jóvenes en Atlanta, sería sencillo, prepárense para estirar las manos y no recibir el balón. Porque va a tomar el rebote, otro más, y así una y otra vez. Y sinceramente, eso es lo interesante de ver, cómo reacciona el lenguaje corporal del equipo cuando eso pasa. Según reportes, RS se molestó bastante al notar que las agentes libres no estaban haciendo fila para unirse a ella en Atlanta. Quería saber por qué nadie estaba llegando, y esa pregunta ya dice mucho, porque la respuesta siempre estuvo frente a ella. Chicago Ska, la ciudad que durante 2 años fue etiquetada como destino muerto, de repente atrajo talento de alto nivel en cuestión de semanas después de que ella se fuera. Skylar Diggins-Smith, Dejounte Carrington, Azurá Stevens y Reb Rao llegaron sin pensarlo demasiado. Y aún viendo eso, RS no logró conectar lo que ese cambio decía sobre su propio impacto en Chicago. Eso no es mala suerte, es un patrón, y el resto de la liga lo entendió perfectamente. Atlanta tomó el riesgo. No entregó jugadoras actuales, solo picks futuros, así que en papel no suena tan loco. Pero no calcularon el costo real de la reputación de RS cuando intentaran completar el roster. Ahora entran a 2026 prácticamente con el mismo grupo que fue eliminado en primera ronda por un Indiana Fever limitado por lesiones. Mientras tanto, Chicago cambió completamente, y lo hizo rápido, demasiado rápido. Si eres fan de RS, verlo desde afuera duele, 2 años de derrotas, misma narrativa de que nadie quería jugar ahí, y en semanas todo se da vuelta tras su salida. Eso no es coincidencia. Es una franquicia que sabía exactamente qué hacer en cuanto desapareció el obstáculo. El mensaje fue claro, el Chicago Ska no iba a seguir construyendo alrededor de RS. La base real ahora es Camila Cardoso, una jugadora completamente distinta. Ella juega dentro del sistema, no fuerza situaciones, y no convierte el entrenamiento en algo pesado para sus compañeras. Puede sonar básico, pero después de 2 años complicados, ni eso estaba garantizado. Y luego vienen los cambios reales en cancha. Skylar Diggins-Smith manejando el juego transforma toda la ofensiva, porque es una base elite que sabe hacer mejores a las demás. Dejounte Carrington aporta defensa de alto nivel en el perímetro. Azurá Stevens suma experiencia de campeonato. Y Reb Rao anota y abre la cancha. Chicago no solo reemplazó a RS, la reemplazó con 4 piezas que juntas aportan mucho más. Y lo hicieron porque ahora sí, esas jugadoras quisieron llegar. La ironía es fuerte, esos eran exactamente los movimientos que RS pedía públicamente, grandes jugadoras, sin negociación. Chicago los consiguió, solo que sin ella en el equipo. Ahora, hablemos del Indiana Fever, porque todo esto también les afecta. El este se está volviendo más competitivo, y eso complica su camino en 2026. Chicago mejora rápido, Atlanta apuesta fuerte, pero hay algo que nadie más tiene, Caitlin Clark.
Clark llegó cuando Indiana tenía el peor récord de la liga y los llevó a playoffs en su primera temporada. Junto a Kelsey Mitchell, Aaliyah Boston, Lexie Hull y Sophie Cunningham, eliminaron a Atlanta incluso estando limitadas. Lo que hace Clark va más allá de anotar. Obliga a las defensas a extenderse desde muy lejos, libera espacios para Boston en la pintura, abre transiciones para Mitchell y deja tiros cómodos para Hull y Cunningham. Toda la ofensiva respira diferente con ella, y eso no se puede copiar solo firmando veteranas. Chicago está reconstruyendo bien, Atlanta está apostando, pero Indiana ya tiene la base. No necesitaban cambiar todo, solo seguir creciendo. Mientras Chicago estaba estancado durante 2 años, Indiana aprovechó para construir algo sólido. Ángel Reese lideró la liga en rebotes, fue All-Star 2 veces, y aún así, semanas después de irse, su número ya estaba en otra jugadora. Ese es un tipo de legado muy específico. En contraste, Caitlin Clark llegó a Indiana y transformó todo en una temporada, elevando a sus compañeras, no pasando por encima de ellas. Y esa diferencia entre carreras, no se está cerrando. Atlanta no logra atraer talento, Chicago ahora sí lo hace, y Reese se queda preguntando por qué nadie la está llamando. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que las jugadoras no quieren jugar con Angel Reese? Déjalo en los comentarios, y no olvides seguir para no perderte lo que viene.